El objetivo que persigo en esta breve charla, unos pocos minutos, es explicar la fabricación de la bomba atómica, obviamente, aclarando algunos de los principios que permiten y permitieron construirla. En primer lugar, quiero aclarar a qué se le llama reacción en cadena o más técnicamente fisión nuclear. Empecemos por recordar que los elementos químicos, todos los elementos químicos, tienen isótopos. Se define isótopo como una variedad de un elemento que se distingue de otra variedad del mismo elemento por tener la misma masa, perdón, la misma no, distinta masa atómica, el mismo número de protones, pero por supuesto, como la masa atómica se define como la suma de protones y neutrones, pues diferente número de neutrones. Resulta que hay unos isótopos de ciertos elementos radiactivos. Radiactivos, elementos radiactivos se entiende aquel que espontáneamente emite de su núcleo, puede ser lenta o rápida o muy rápidamente, emite partículas y energía de su núcleo, transmutándose por supuesto en otros elementos. Decía, un isótopo fisionable necesariamente es para elementos radiactivos y no para todos. Es aquel que espontáneamente, eso espontáneamente quiere decir sin que nada lo provoque, emite neutrones desacelerados. Los neutrones desacelerados, a cierta velocidad que se vayan desacelerando, no es que lleven cualquier tipo de desaceleración, no. Son absorbidos por un núcleo vecino del mismo isótopo. Como esto, de pronto aquí la vaina se nos puede complicar un poquito, voy a poner un ejemplo. Un isótopo radiactivo es el uranio 235. Otro isótopo radiactivo es el el plutonio 239. Voy a tomar como ejemplo el uranio 235. Él espontáneamente bota neutrones desacelerados. Esos neutrones desacelerados son absorbidos por un núcleo vecino de uranio 235. Ese núcleo, al absorber ese neutrón desacelerado a cierta velocidad, se vuelve inestable y el núcleo se rompe en dos o más partes. Pero al romperse en dos o más partes, bota, emite no solamente los pedazos de núcleo o producto de la inestabilidad, sino que también salen fotones, rayos X, energía gamma, pero lo más importante aquí, y otros neutrones desacelerados. Se calcula que por cada núcleo que se rompe se pueden emitir entre unos 5 a 7 neutrones desacelerados. Eso por supuesto estadísticamente, porque eso no se puede afirmar que siempre es tal cual lo estoy diciendo. Esos neutrones desacelerados a cierta velocidad son absorbidos por otros núcleos vecinos y se va fisionando. La palabra fisionar quiere decir se van rompiendo. Y cada vez que se van rompiendo, pues se emiten más neutrones desacelerados, más energía en todas sus formas, principalmente en energía gamma. Es de aclarar que parte de la materia, pero una parte infinitesimal de materia ahí, se convierte en energía, lo cual es además una comprobación de que no existe diferencia entre energía y materia, son la misma cosa, son manifestaciones diferentes de la misma cosa. Digamos que no estoy hablando aquí muy técnicamente, una condensación.
de energía se manifiesta como materia, lo cual está descrito claramente en la fórmula de Albert Einstein. Energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Bien, cada vez, aquí lo importante es que cada vez que se fisiona un núcleo, se va emitiendo energía en todas sus formas. Una de ellas, por supuesto, es la energía calórica. Pero hay un asunto, eso lo descubrió Erwin Oppenheimer, un alemán al que se le atribuye la fabricación de las bombas atómicas alemanas, que parece que fueron las mismas que explotaron en el Japón y que fueron ensambladas en el proyecto Manhattan de los Estados Unidos. Decían, Erwin Oppenheimer descubrió que a cierta masa, y ya les digo cuál es, a cierta masa, esa fisión nuclear deja de ser discreta. ¿Cómo así deja de ser discreta? Se llama discreta, la energía se va emitiendo, pero no es explosiva, aunque se manifiesta en forma de luz, calor, etc. Pero no es explosiva, en ese sentido es discreta. Pero cuando se llega a cierta masa, que técnicamente se llama la masa crítica, así lo llamó Erwin Oppenheimer, y posteriormente todos los demás. En el caso del uranio 235 es 14 kilogramos. Esa masa se torna explosiva. Oígase bien, se torna explosiva. Ya les digo qué potencia tiene eso, explosiva tiene esos 14 kilogramos de uranio 235. Ahora bien, diría uno, entonces hacer la bomba atómica consiste en reunir los 14 kilogramos de uranio 235 y por rundum pum pum viene la explosión atómica. Sí y no. No en el siguiente sentido. Para que esa fisión sea explosiva, es decir, reuniendo la masa crítica, se necesita que los neutrones desacelerados tengan cierta velocidad. No sé exactamente cómo usar las palabras. Cierta desaceleración, más bien. Si van muy acelerados, los núcleos vecinos no los absorben. O pasan derecho o rebotan, pero no son absorbidos. Si van demasiado despacio, tampoco. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone un moderador de neutrones. Ya les comento cuál es. Un moderador de neutrones, también se utiliza el término deflector de neutrones. Es un elemento de poca masa atómica. ¿Por qué? Porque a menor masa atómica la fisión nuclear es menos probable, es más difícil. Y el moderador lo que hace es, como los neutrones empiezan a rebotar y a rebotar, van bajando su velocidad, van desacelerando en la unidad de tiempo hasta lograr una cierta velocidad. En ese momento, los neutrones desacelerados logran su mayor eficacia para romper núcleos vecinos, de tal manera que la bomba atómica lleva un moderador de neutrones, un deflector de neutrones, que es el grafito. Existen otros, el litio, el berilio, en fin, pero el más efectivo y además de más fácil consecución es el grafito. Ahora sí, si tenemos el deflector, el moderador de neutrones, y reunimos la masa crítica, viene la explosión atómica. Pero entonces surge otro problema. ¿Cómo reunir la masa atómica sin que quien la fabrique perezca en el empeño? Pues Erwin Oppenheimer descubrió otra cosa. Hay elementos que absorben, chupan los neutrones desacelerados sin fisionarse. A ver, menciono los más conocidos: el boro, el cadmio, pero sobre todo el circonio. El más efectivo de todos es el circonio.
En reactores nucleares se utiliza como modelo. No voy a hablar ahorita de reactores nucleares porque sería salirme de tema, pero básicamente es una bomba atómica controlada. Se utiliza el circonio. El circonio es el más efectivo. Decía, en reactores nucleares se utiliza el boro, el cadmio o barras de aleando ambos elementos, mezclando ambos elementos. De tal manera que podríamos pensar en lo siguiente. Si dentro de una cajita hecha de circonio meto una porción de uranio 235, cuya masa crítica, olvidé decirla, es 14 kilogramos, creo que ya lo había hecho, no me acuerdo, es 14 kilogramos, pero no, dentro de una cajita hecha de circonio no voy a meter 14 kilogramos, voy a meter algo mucho menor que la masa crítica. A ver, como por poner un ejemplo, 1 kilogramo. Bueno, hay fisión nuclear, es obvio que hay calentamiento, hay emisión de energía, pero es una emisión discreta. Puse como ejemplo 1 kilogramo, que eso necesariamente debe ser mucho menos, para poder que el ejemplo sea más nítido. Si yo tengo 14 cajitas de circonio, cada una de ellas con 1 kilogramo de uranio 235, y las pongo juntas, no explotan porque el circonio está absorbiendo los neutrones desacelerados. Pero las voy a reunir, los voy a poner un montoncito. Ahora, ¿qué voy a hacer teóricamente? A todas las cajitas les voy a poner en su pared, en la pared que las pone, digamos, en contacto, voy a poner un explosivo químico, hablando coloquialmente, pólvora negra, por ejemplo. De tal manera que esa pólvora yo la voy a hacer estallar con un reloj, de tal manera que en cierto momento las paredes de todas las cajitas se van a romper simultáneamente. ¿Para qué? Para que una especie de explosión, pero de implosión a su vez, porque todo va dentro de un armazón de acero, reúna el uranio, los 14 kilogramos de uranio 235 y sobreviene entonces la explosión nuclear, que es la bomba atómica. Es decir, fíjense que sus principios son supremamente fáciles y sencillos, que es lo complicado, conseguir el material fisionable, es decir, el uranio 135 o el plutonio 239. No recuerdo ahorita con mucha exactitud, la masa crítica del plutonio 239 es algo así como 12 kilogramos. La bomba atómica de Hiroshima, que cayó en Hiroshima, tenía una potencia de 20 kilotones y utilizó 14 kilogramos de uranio 135. Pero entonces, ¿qué quiere decir 20 kilotones? Definamos qué es un kilotón. Se define un kilotón, kilo es 1000, ton es la abreviatura de tonelada. Es decir, en cuanto a etimología sería 1000 toneladas. Eso es muy importante para la definición. El kilotón es una explosión similar, parecida a una explosión de 1000 toneladas de TNT. El TNT es uno de los explosivos químicos más poderosos que se conoce. Con un kilo de TNT no sé cuánto pueda uno destruir, pero es muchísimo. Puede destruir, yo creo, un edificio. Exactamente no podría yo ahorita decir hasta dónde podría destruir, pero es mucho el poder explosivo. La bomba atómica de Hiroshima tenía un poder explosivo de 20 kilotones, es decir, similar a la explosión de 20.000 toneladas de TNT, es decir, de 20 millones de kilos de TNT. Saben ustedes que prácticamente la ciudad de Hiroshima fue arrasada, que inmediatamente causó algo más de 100.000 muertos. No se puede, nunca se ha podido saber exactamente cuántos. Y que en los días siguientes
murieron por efectos de la radioactividad, quemaduras y, bueno, en fin, muchísimas más personas. Que los efectos de esa radioactividad, para los que no murieron en la explosión ni en los días siguientes, ocasionó mutaciones. Inclusive hay mutaciones todavía en Hiroshima observables en las plantas y en algunas personas. La bomba de Nagasaki era de 12 kilogramos de plutonio 239 y también tenía una potencia similar de unos 20 kilotones. Su poder explosivo no fue el mismo porque hubo un error de cálculo del piloto. Debía estallar algo así como aproximadamente unos 2000 metros de altura sobre la ciudad para causar el máximo destrozo. Si hubiera estallado en tierra, pues la energía se gasta abriendo hueco y no destruyendo, que era el objetivo que ellos perseguían. En otro de mis videos ahí explico la parte histórica, que no quiero ahorita meterme por ahí porque ya debo prácticamente finalizar esta charla. De tal manera que, fíjense, hacer una bomba atómica de fisión, teóricamente, es muy fácil de entender. Complicado, tener el material fisionable, es decir, los elementos radiactivos que se necesitan para eso. Diría uno, entonces una bomba atómica pesa algo así como 14 kilogramos y un poquito más por el moderador y por el circonio. No, los blindajes que tiene eso deben dar un máximo de seguridad. Así una bomba atómica que tenga 14 kilogramos de uranio 235 puede llegar a pesar algo más de una tonelada por blindajes. Aspiro a haber recordado aquí en forma muy resumida alguna de mis clases cuando no era pensionado, cuando era maestro de ciencias, principalmente de química, que pues nunca me canso de insistir, para mí fue muy agradable. Para mí era muy desagradable calificar. Bueno, si digo calificar, los pedagogos modernos me pueden ejecutar, evaluar. A la larga es la misma vaina. Creo que le hicimos el término evaluar. Para mí era lo más harto, pero en las clases sí la pasaba súper chévere. Bueno, mis queridos amigos, un saludo efusivo, aunque hay gente que dice que yo no soy efusivo, que más efusivo un gallo de pelea, pero bueno, dejémoslo ahí, tengo que suspender acá.